Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy cumplimos y terminamos con los premios Nobel que siempre compartimos con ustedes. En este caso, el Premio Nobel de Medicina del año 2023. Y para acompañarnos en esta aventura del conocimiento, tengo el placer de dar la bienvenida por primera vez en nuestro programa al doctor Gerardo Guillén, director de investigaciones biomédicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Dije bien el título, ¿no? Sí. Largo, pero lo dije bien. De todas maneras, ustedes ya lo reconocen. Uno de nuestros queridos científicos que tanto aportaron con las vacunas cubanas durante el COVID. Así que un placer doble tenerlo aquí en el estudio. El placer es mío. Yo le quiero proponer algo. Ver primero un resumen sobre la cobertura que tuvo este Premio Nobel de Medicina y después regresamos y usted complementa u opina, que es nuestra regla de oro aquí, no repetir lo que ya se dijo y esté bien, sino opina, si cree que no está bien o no, y complementa lo que vamos a ver. ¿Le parece bien? Sí, cómo no. Entonces, con su consentimiento, nos vamos a estos videos sobre el Premio Nobel de Medicina del año 2023. Los investigadores Katalin Karikó y Drew Weissman han sido distinguidos con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2023 por sus descubrimientos que permitieron el desarrollo de vacunas ARN, según ha anunciado este lunes el Instituto Karolinska de Suecia. Katalin Karikó och Drew Weissman för deras upptäckter rörande nukleosidbasmodifieringar som möjliggjorde utveckling av effektiva mRNA-vacciner mot COVID-19. Los descubrimientos de los dos premios Nobel han sido fundamentales para desarrollar vacunas ARN eficaces contra la COVID-19 durante la pandemia que comenzó a principios de 2020. A través de sus descubrimientos innovadores que han cambiado fundamentalmente la comprensión de cómo interactúa el ARN con el sistema inmunológico, los galardonados contribuyeron a la tasa sin precedente de desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas a la salud humana en los tiempos modernos. La vacunación estimula la formación de una respuesta inmune a un patógeno particular y esto le da al cuerpo una ventaja en la lucha contra las enfermedades en caso de una exposición posterior. Gracias a los avances de la biología molecular en las últimas décadas, se han desarrollado vacunas basadas en componentes virales individuales en lugar de virus completos. Salud en Directo América de France 24 y se encuentra en el estudio Mar Romero Sala. Bienvenida. Gracias, Rosa. Bienvenida tú también. Empieza la semana de los Nobel, un tema que a usted le interesa muchísimo, le encanta esta semana y precisamente empieza con el Nobel de Medicina. Usted nos va a explicar por qué es tan importante este premio relacionado este año con las vacunas del COVID-19. Sí, damos inicio a esta cobertura de los Nobel que va a durar en ciencia hasta el miércoles, pero el resto de la semana también con el resto de equipos periodísticos también lo vamos a cubrir. Este año ha sido premio pandémico, ¿no? Ya se había especulado en años anteriores que quizás les tocaría recibir a las vacunas contra el COVID-19 este premio tan reconocido. Esta vez finalmente llegó y lo han recibido la bioquímica húngara Katalin Karikó y el médico estadounidense Drew Weissman, que en 2005 descubrieron la forma de usar el ARN mensajero con un propósito terapéutico para las vacunas, ¿no? En esa interacción con el sistema inmune. Ahora explicaremos con más profundidad a qué se trata, que ya veo la cara que tienes preguntas, ya vamos a ellas. ¿Qué pasaría? Que sin su descubrimiento, la verdad, no se hubieran podido desarrollar las vacunas como la de Moderna o la de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19, que fueron además de las más eficaces que se han desarrollado. Y es importante recordar que realmente ha sido un largo camino para ambos, ¿no? La investigación alrededor del ARN mensajero no logró convencer ni a farmacéuticas ni a universidades durante muchos años. Realmente no conseguían financiación, no conseguían mucho interés. De hecho, Karikó llegó a enfrentar un riesgo a ser degradada dentro de las posiciones académicas en una historia que, si tuviéramos tiempo para profundizar, también nos hablaría de lo difícil que es ser una mujer y una migrante investigadora, ¿no? dentro de la academia científica. Su gran revelación en 2005 llegó sin mucho ruido y fue después del 2020, por supuesto, a raíz de que su descubrimiento permitiera estas vacunas contra el COVID-19, que les llegó un reguero de premios que ahora culmina con el premio Nobel. Escuchemos a una de las galardonadas. Es un alivio saber que, hasta ahora, la vacuna ha protegido con éxito a millones de vidas contra los efectos graves del COVID-19.
trabajando en el banquillo, en el laboratorio, solo soñaba tener un impacto de ese calibre. I only dreamed of having such an impact. Mar, un ejemplo también de la importancia de persistir, ¿no?, en lo que uno cree que es lo correcto, pero particularmente, ¿de qué va este descubrimiento? Pues básicamente es un descubrimiento que nace de esa profunda intuición de que en el ARN mensajero se encerraba muchas oportunidades, muchas formas de hacer medicina y de revolucionar el campo, que, como decíamos, pues realmente finalmente cuajó en este descubrimiento. El ARN es una molécula que lo que hace es copiar información genética del ADN. El ADN es ese libro de instrucciones, ¿no?, genético que se encierra dentro de todas nuestras células, dentro del núcleo, y lo que sucede es que genera pequeñas copias, que es este ARN, y en este caso el ARN mensajero, que son más sencillas, más inestables también, con solo una de las tiras, no tiene la doble hélice, sino solo una, y eso sale del núcleo, se queda dentro del citoplasma, todavía, es decir, fuera del núcleo, pero todavía dentro de la célula, y ahí empieza un proceso muy complejo en el que no vamos a profundizar hoy, que básicamente es cómo traducir esas instrucciones del ADN en la generación de proteínas que cumplen luego pues varias funciones. Como decíamos, es mucho más inestable y mucho menos duradero que el ADN en sí. Entonces, claro, ahí nace esa intuición, ¿no? Ese ARN mensajero, esa información genética que se puede mover, quizás también puede servir para enseñarle al cuerpo a hacer proteínas que le estén faltando para curar alguna enfermedad o para despertar una respuesta en el sistema inmune, ¿no? Que ahí es donde hicieron match pues la investigación de la bioquímica con el doctor Weiss, que estaba especializado precisamente en las vacunas. Hasta ahora lo que sucedía, entonces empezaron a investigar, ¿no?, qué pasaba cuando introducían ARN en el cuerpo. Lo que sucedía es que cuando introducían este ARN in vitro, es decir, hecho en el laboratorio, el cuerpo tenía una reacción inflamatoria muy fuerte, muy grave, y además no era muy efectivo al producir las proteínas que eran necesarias. ¿Qué hicieron ellos? Pues lograron descifrar por qué sucedía esta reacción inflamatoria que estaba imposibilitando, que era el gran obstáculo para usar esto como una tecnología o como un fármaco, y la respuesta estaba en las células dendríticas, que son claves en el sistema inmune. Básicamente son las que reconocen un patógeno y le enseñan al resto del sistema inmune a decirle: mira, este es el patógeno que tienes que aprender y que tienes que atacar, ¿no? Lograron comprender ese proceso y también hackearlo. Cómo alterar ese ARN in vitro en el laboratorio, cómo modificarlo para tratar de que no sucediera esa reacción inflamatoria. Una de las modificaciones que lograron hacer fue, por ejemplo, sustituir la U dentro de las letras base del genoma del ARN, que es la uridina, por una pseudouridina. Es una de las múltiples modificaciones que tuvieron que hacer, y así lograron hacer no solo eliminar esta inflamación, sino también que fuera muy eficiente en la producción de proteínas. Y pues por supuesto, entonces, sin este paso no tendríamos ARN hoy como un mecanismo médico que pueda servir para las vacunas del COVID-19, y veremos para qué más. Precisamente, Mar, usted lo mencionaba, las vacunas del COVID-19 fueron el momento en que esta tecnología o esta técnica, ¿no?, fue crucial. Exacto. El campo de las vacunas siempre está en evolución, ¿no? Y hasta ahora, hasta las vacunas de ARN, existían 3 tipos de vacunas. Las vacunas inactivadas o de virus debilitado, como por ejemplo la vacuna de la polio o de la viruela, que usan un virus vivo, inactivado o debilitado para producir esta respuesta inmune. Las vacunas recombinantes también, que solo usan una parte pequeña del patógeno y también entonces así eliminan los riesgos, pero no del todo. Y también las vacunas con vectores, que es usar estas partes de un patógeno dentro de un vector para que entre en el cuerpo, ¿no? Este tipo de vacunas, lo que pasa es que necesitan cultivos a gran escala de células, de virus, de patógenos para producir todas las vacunas, haciendo un proceso más costoso y también más lento. Lo que consiguen las vacunas del COVID-19, en cambio, de ARN mensajero, lo que sucedió gracias a esta investigación y también gracias a las farmacéuticas que las desarrollaron, es hacer el proceso mucho más rápido y mucho más efectivo. Básicamente es escribir el código del ARN que contiene las instrucciones para hacer una pequeña parte del COVID-19, del virus del COVID-19, la espiga, precisamente las coronas dentro del virus, en la imagen que todos tenemos en la cabeza, se introduce en el cuerpo en un pequeño envoltorio hecho de grasas. El cuerpo aprende cómo hacer esta proteína S, el sistema inmune, por lo tanto, lo reconoce, y así estamos preparados en caso de una potencial infección. Y a futuro le pregunto, ¿qué implicaciones van a tener estas vacunas de ARN?
Yo creo que muchos. Esta técnica se ha puesto de moda a raíz precisamente del COVID-19, ahora tiene todos los focos puestos encima después de mucho tiempo precisamente en los márgenes de la investigación científica. Quizás una de las cosas más importantes para recordar de esta tecnología de vacunas ARN es que llegue a todo el mundo, y ahí también las transferencias de tecnología que se han hecho, un gran debate de la pandemia, ¿no?, a laboratorios, por ejemplo, en Sudáfrica o en la América Latina, también en Brasil o en Argentina, para que estas tecnologías punteras que sirvieron para desarrollar estas vacunas lleguen o se puedan producir en todo el mundo. También se cree que la investigación puede seguir, por ejemplo, en técnicas como el cáncer o incluso en desarrollar una vacuna contra el VIH, que es una de las especializaciones, por cierto, de Weiss, de uno de los premiados en este sentido. Entonces, puede ser que veamos descubrimientos en los próximos años ahí. Y también, para cerrar, recordamos una frase de la humildad de Caricó, precisamente en una entrevista que le hacían este año en El País, que le preguntaban precisamente que hace unas semanas un ejecutivo de Moderna había vaticinado que se harían ya vacunas contra el cáncer en los próximos años, y ella había dicho precisamente que no estaba de acuerdo, ¿no?, que nadie debería decir estas cosas, que tenemos que dar esta información con mucha responsabilidad, que la ciencia sigue su camino, como vemos en este ejemplo, a veces por caminos tortuosos, y que nunca sabremos bien cuándo nos va a llegar. Lo importante es, como siempre, más recursos, más investigación y también más imaginación, que es lo que nos muestra este tipo de premio. Mar, pues como siempre, muchísimas gracias para ayudarnos a entender temas tan complejos con tanta facilidad. Y ahora, la opinión del doctor Guillén, que usted cree, recuerde, o complementa o opina, pero no repetir lo que ya vimos. Así que adelante, doctor. Realmente el material está muy bien elaborado, muy conciso. Explica muy bien en qué consiste este aporte que han hecho estos dos científicos, estos dos profesores. Realmente lo que puedo añadir a lo que dice ahí es que el aporte no es que ellos hayan descubierto esto de la nada. Eso raramente ocurre en las investigaciones científicas. Siempre hay un conocimiento anterior que da pie a que vaya evolucionando el conocimiento científico. Y en este caso, estas modificaciones que ellos hicieron a estos componentes del ARN, que es el RNA, que es lo que permitió que pudieran utilizarse como vacuna, es convertir la timina, que se traduce como uridina, y pseudouridina es el componente que ellos modificaron para hacer que este material genético, el RNA, estuviera presente con más estabilidad en el organismo a la hora de administrarlo y no se degradara por las enzimas que normalmente tenemos para defendernos de estos cuerpos extraños, ¿no? Entonces, esta pseudouridina, como te explicaba, existen realmente en los organismos vivos, incluso en las bacterias. Y con la evolución de las especies se han ido incrementando la presencia de este componente en hasta los mamíferos, hasta los humanos. Lo que pasa es que está muy poco representado. Y ellos lo que hicieron fue en estos RNA mensajeros, donde normalmente no está este compuesto, ellos introducen esta modificación, como se explica en el documental. No es una sola molécula, son varias moléculas las que se han ido modificando en la evolución de esta plataforma tecnológica, y esto le confiere a este material genético, a este RNA, no solo, como se decía aquí, mayor estabilidad, sino también estas modificaciones han permitido que se traduzcan más rápidamente en proteína, porque esto no es más que como un texto que el sistema, el enzimático de la célula traduce a proteína, este material genético, que es la proteína de la corona o de la espiga que se mencionaba. Entonces, este aporte no solo aumenta la estabilidad de este material genético, de este RNA, sino también incrementa la velocidad con que se traduce, que se sintetizan más copias de proteína a partir de este material genético. Y también le confiere más estabilidad a este material genético. Por lo tanto, sí es un aporte trascendental que ha permitido dar este salto de poder utilizar esta plataforma tecnológica como vacuna, en este caso. Y ese es el gran aporte académico que ellos han tenido. No se puede decir lo mismo del otro salto de comenzar a utilizar esto ampliamente en humanos como vacuna. Esto en realidad fue una consecuencia
de una emergencia epidemiológica, la pandemia. De lo contrario, esto hubiera demorado muchos más años en realmente demostrar y consolidar la posibilidad de poder utilizar esta plataforma con alto nivel de seguridad en humanos. Realmente esto no fue así, porque a diferencia de otras plataformas tecnológicas que ya existían como vacuna, que están ampliamente probadas, esto por primera vez durante la pandemia comenzó a utilizarse como una vacuna preventiva en amplios grupos poblacionales, en millones de seres humanos, sin haber tenido los pasos previos de evaluación que esto normalmente tiene. Por lo tanto, esta parte es más cuestionable. Ya no es el valor académico y el extraordinario impacto que realmente hace que sea muy bien reconocido este aporte científico en el caso de estos dos investigadores. Esta segunda parte es más cuestionable y más debatida en la literatura, que ya es el salto de aplicar esto ya como una plataforma tecnológica de vacunas en humanos. Ahora, usted acaba de decir, si yo lo entendí bien, acuérdese que de lo que usted habla yo logro entender a veces 40 y pico %, no llego casi al 50. Nosotros pobres mortales nos cuesta a veces cuando usted entra en moléculas y en el ADN, en el ARN y todo eso. Pero yo le entendí que estamos reproduciendo procesos de la vida en vacunas, algo así. Sí, sí. La tecnología básica es la que tenemos nosotros para la síntesis de todas las proteínas de nuestro organismo. Existe un DNA que está en el núcleo de nuestra célula, como se explicaba ahí. Este DNA se transcribe a RNA, es decir, es un modelo, un molde, una copia intermedia, se transcribe a RNA y a partir de este RNA es el texto que se traduce en proteína. Es decir, es el mecanismo normal por el cual se sintetizan dentro de la célula todas las proteínas de nuestro organismo. Lo que el organismo humano, y sobre todo el de los mamíferos, está preparado para evitar que esto ocurra con material genético, es decir, con RNA extraño, porque entonces estaríamos en riesgo de que cualquier material extraño puede inducirnos unas reacciones adversas o consecuencias no deseadas. Y por tanto, el organismo se defiende de estos materiales extraños, que pueden ser microorganismos, seres vivos, degradando este material rápidamente cuando entramos en contacto con este material foráneo. Y esto es lo que impedía que esta plataforma tuviera éxito, porque al introducir en la célula un material extraño, bueno, pues se degradaba muy rápidamente y no daba tiempo a traducirse a proteína y por tanto generar una respuesta inmunológica contra esa proteína, que es lo que constituye la respuesta a la vacuna. Y la gran invención consiste en modificar los componentes de ese RNA para que esta degradación no ocurra, para que este RNA pueda permanecer en la célula y pueda sintetizarse a partir de él las proteínas en abundancia y generar esta respuesta inmune, que es lo que hacen las vacunas. Y ellos modificaron los componentes de este RNA, como se explica ahí, modificaron los componentes de RNA, esta pseudouridina es lo que ellos introdujeron para hacer este RNA más estable, más resistente. Lo que te decía es que estos componentes no surgieron de la nada, existen en los seres vivos, incluso en las bacterias, y se incrementa la presencia en nuestro material genético en el RNA, a medida que ha ido evolucionando la especie. Lo que así todo está en un bajo por ciento. Tenemos en los seres humanos más que en bacterias, más que en otros microorganismos, pero todavía es un bajo por ciento. Y esto aquí lo que ellos hicieron es que fuera la composición prácticamente de este material, son estas pseudouridina, que siguieron modificando para facilitar otros procesos, no solo la estabilidad del RNA, sino también la velocidad con que se traduce, con que se sintetiza proteína a partir de este RNA. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me vino la pregunta a la mente, ¿no? Cuando se la hice? Porque yo he leído algo así como que si lográramos reproducir todo lo que la naturaleza ha creado, todos los procesos, etcétera, avanzaríamos muchísimo. He leído por ahí cosas así. Y cuando escuché esto, de que estamos reproduciendo en una vacuna un proceso que se da
a nivel natural. Se está haciendo eso en otras vacunas, en otras medicinas, en otro campo, esto de reproducir procesos naturales y llevarlos a esta tecnología. Bueno, muchas de las investigaciones científicas parten de la observación y de la profundización en lo que ocurre realmente en la naturaleza. Y utilizamos estos descubrimientos para rediseñarlos, mejorarlos, redirigirlos. Eso es lo que ocurre normalmente en la ciencia. Un proceso habitual. Observar y tratar de reproducir a nivel de tecnología. Sí. Y esto es lo que ha sucedido con esta plataforma tecnológica que, como decían ahí, ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo, pero más a nivel de laboratorio y algunos estudios clínicos, todavía de etapas iniciales, sobre todo en enfermedades como el cáncer, donde el riesgo-beneficio es mayor a favor del beneficio, que es diferente cuando estas tecnologías se utilizan para personas totalmente sanas, que es introducir una plataforma tecnológica nueva, no suficientemente evaluada en personas que están totalmente sanas. Y en este caso la emergencia epidemiológica, la pandemia, aceleró esto, porque no es el mismo el riesgo-beneficio que puede tener una vacuna con una nueva plataforma tecnológica cuando estamos en una situación normal de la vida que cuando estamos en presencia de una pandemia donde la mortalidad es alta, donde el riesgo es muy alto y por lo tanto ahí el balance riesgo-beneficio es diferente. Y esto aceleró que se introdujera esta plataforma tecnológica que es totalmente nueva durante la COVID. Usted que estuvo en el epicentro del desarrollo de las vacunas cubanas, ¿algo que ver con esta tecnología o es algo diferente? No, la plataforma de las vacunas cubanas es una plataforma muy conocida, una plataforma en que trabajamos hace más de 3 décadas, es decir, la vacuna de hepatitis B recombinante que se usa en nuestro país, que está registrada desde el año 1991, producida en el CIGB, usa la plataforma de proteínas recombinantes. Es el surgimiento, es la base metodológica con que surgió el CIGB, la expresión de proteínas recombinantes, y es una plataforma muy conocida en el mundo que ha probado a través de décadas su alto nivel de seguridad y por lo tanto, en el caso nuestro, incluso con la experiencia que ya teníamos de estas vacunas y muchos fármacos que producimos con esta tecnología, también los interferones, otras moléculas son producidas con esta plataforma tecnológica. Todas las moléculas, los biológicos que se producen en el CIGB son basados en proteínas recombinantes y por lo tanto hay una experiencia en el país y en el Centro de Ingeniería Genética de uso de estas plataformas tecnológicas que fueron las que nosotros utilizamos para el desarrollo de nuestras vacunas. Y eso permitió también poder acelerar en etapas, porque tuvimos un acompañamiento regulatorio que permitió acelerar la introducción de estas vacunas y esta plataforma que nosotros usamos, a diferencia de lo que te explicaba que ocurre con las vacunas RNA, es una plataforma que es muy segura. Segura quiere decir que no induce reacciones severas en el organismo. Son reacciones ligeras, en general lo que se produce en el organismo, y esto da una confianza en poder avanzar hacia los estudios clínicos, hacia la introducción de esta vacuna, hacia su uso amplio. Ya con el tiempo han surgido otros elementos que se han podido demostrar, verificar de la gran ventaja de la plataforma cubana en el uso de las vacunas, y la situación epidemiológica de Cuba es evidente que respalda la alta eficacia y efectividad de las vacunas cubanas, y su alta seguridad ha quedado totalmente demostrada, su uso incluso en población pediátrica, y todo esto se ha podido hacer debido a las bondades de esta plataforma tecnológica y al conocimiento que teníamos sobre esta plataforma tecnológica, es completamente diferente a esta tecnología de RNA. Ahora, doctor, disculpe mi ignorancia en esto, no me avergüenzo de decirlo. Hay una sola plataforma cubana, usted usando la palabra que usted usa, plataforma, ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué varias vacunas
no una sola, varias vacunas cubanas, ¿son plataformas distintas en Cuba o es una sola? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? La plataforma es proteínas recombinantes, es decir, proteínas obtenidas por ingeniería genética, donde se introduce el material genético, que es el DNA, que porta la información para que las células vivas sinteticen las proteínas. Este material genético se modifica en el laboratorio y se introduce en una célula que puede ser de organismo superior, como es el caso de las vacunas soberanas, o de levadura, como es el caso de la vacuna Abdala. Es una plataforma tecnológica. Plataforma quiere decir que esta misma tecnología se puede utilizar con objetivos muy diferentes. Lo mismo lo utilizamos para una vacuna de un tipo que de otro tipo, que para un fármaco. Existen muchos biológicos en Cuba basados en esta plataforma. ¿Qué pasa? Que cuando nos enfrentamos a un patógeno totalmente nuevo, como fue el SARS-CoV-2, tú no tienes garantía, como no la tienes nunca que inicias una investigación, de obtener éxito, de obtener resultados con esa vacuna que estás desarrollando. Y por tanto, aunque sea la misma plataforma, se hacen diseños diferentes, a ver por dónde tú logras obtener el resultado más satisfactorio. Y en el caso de la vacuna soberana, por ejemplo, en colaboración con el Centro de Inmunología Molecular, se utilizó la plataforma de proteínas recombinantes, pero en células de organismo superior, en células de mamíferos. El componente fundamental de la vacuna, la RBD, la proteína que se une, la región de la proteína de la corona, que se une al receptor, que es el componente de las vacunas cubanas, de todas las vacunas cubanas. En el caso de las vacunas soberanas, se produce en células de mamíferos. En el caso de la vacuna Abdala, se produce en células de levadura, igual que el caso de Mambisa, que es el mismo componente, se produce en células de levadura. Es decir, es tecnología, la plataforma es la misma, pero son diferentes estrategias, diferentes diseños. Pero además se trabajó en diferentes vacunas, como hay Soberana 01, Soberana 02, está Soberana Plus, se trabajó en Abdala, en Mambisa y en otras muchas estrategias se trabajó. Lo que pasa es que unas no progresaron porque fracasaron y otras sencillamente no progresaron porque quedaron atrás. Y ya a la vez que tú sales del laboratorio para el escalado productivo, la etapa de desarrollo, escalado productivo, ya no hay la misma capacidad de trabajar en estrategias tan diversas. Y las que son conocidas son las que fueron adelante, las que tuvieron éxito. Pero el objetivo, la estrategia empezó con muchos más diseños y se fue reduciendo a estas que fueron las que fueron adelante. Pero la plataforma tecnológica es la misma. Tú puedes utilizar la misma plataforma con diferentes diseños para obtener la vacuna, que es el objetivo. Nosotros trabajamos en otras plataformas también. Trabajamos en vacunas peptídicas, por ejemplo. ¿Qué cosa es peptídica? Son pequeños fragmentos de proteína, pero que en vez de producirse en una levadura o en una célula de organismo superior, como las que te explicaba, se obtienen por síntesis química. Es otra plataforma que también se domina ampliamente en el Centro de Ingeniería Genética y hoy en día prácticamente la mitad de nuestra cartera de proyectos es en base a esta tecnología. Es decir, el centro empezó, como te decía, con proteínas recombinantes por ingeniería genética, biológicos que se llama, de producirlos en células de bacterias, de levadura, de organismo superior, pero ahora te incorporamos ya esta otra plataforma tecnológica que es de síntesis química. Pequeños fragmentos de proteína. Un péptido como el Husvinsa, que se utilizó ampliamente durante la COVID, es con esta tecnología de síntesis química. Una pregunta, cada vez que se habla de las grandes multinacionales, grandes corporaciones de medicamentos y vacunas, está el tema famoso de las patentes y los derechos y todo. Esto es un gran tema alrededor de toda la industria, ¿no? En este caso, lo que usted describe como plataformas para producir distintos tipos de vacunas, ¿está patentado o no está patentado? ¿Es abierto a todo el mundo? ¿Cómo funciona eso? La plataforma como tal, que es general, la tecnología que se usa para la producción de las vacunas, es conocida. Como te decía, las patentes tienen una duración de 20 años. A la vez que tú patentas una invención, una innovación, esto es válido durante 20 años, ya después no se mantiene la patente.
por lo tanto, esta tecnología ya es anterior como plataforma tecnológica, pero se hacen modificaciones. Esta vacuna de la plataforma esta de RNA que estamos hablando tiene más de 200 patentes. Es decir, se pueden hacer muchas modificaciones porque hablamos, por ejemplo, del RNA como tal, de la molécula de RNA, pero esa molécula no es suficiente con esas modificaciones para que se mantenga en el organismo y entre dentro de la célula. Esa molécula se formula, se introduce dentro de una partícula lipídica que también tiene sus problemas, sus reacciones adversas a causa de esos componentes, que son varios componentes lipídicos diferentes, colesterol, fosfolípidos, que conforman esa partícula lipídica, y eso también es necesario para proteger el DNA. Y ahí también hay múltiples patentes en torno a esa partícula en la cual se introduce el RNA. Realmente una plataforma compleja. Doctor, usted está consciente que yo tengo un cariño especial por el centro de ustedes, ¿no? Desde que empezó este programa, desde los inicios, hemos hecho innumerables, memorables programas aquí. Usted me ha llevado recio con partículas lipídicas, me ha llevado recio, ¿no? Sí. Yo quiero el centro, yo lo quiero. Pero desde que empezó este programa, ¿usted sabe cuántos programas hemos hecho aquí con el centro de ustedes? No me lleve tan recio. Sí, como te explicaba, el RNA se tiende a degradar en el organismo. Incluso el RNA es lo que se conoce como una señal de alarma. Cuando entra un virus, un patógeno a nuestro organismo, esos virus, su material genético es RNA. Y ese RNA es detectado por receptores de nuestras células en el organismo para combatir ese patógeno, para desarrollar una respuesta inmune innata, que se llama, una respuesta inmunológica inicial, general, para combatir a ese patógeno. Es decir, el RNA en sí es una señal de alarma para que el organismo lo destruya. Por eso es que es tan importante. ¿Y dónde entra eso famoso, esa simplificación que hacemos los no especialistas de la vacuna es inocularte el virus para que tu cuerpo genere anticuerpos y te protejan del virus? Sí. ¿Dónde eso entra le eso ahí? llamamos la otra plataforma tecnológica, esa es otra, que es las vacunas convencionales, que se llaman. Por ahí surgieron las vacunas. Las vacunas convencionales, no existían estos conocimientos, estas herramientas que hay hoy en día, y era tomar el microorganismo, la bacteria, el virus, tal y como está en la naturaleza, y se le daba múltiples pases en cultivo de células, y se replicaba, se multiplicaba múltiples veces esos microorganismos para atenuarlo. Atenuarlo quiere decir disminuir su virulencia. En la medida que se iba dando pases, multiplicando y volviendo a multiplicar en células, se usaban embriones de pollo, células de embriones de pollo para multiplicar los virus. A medida que se le daba pases, ese virus perdía su virulencia, su patogenicidad. Y entonces ese nuevo virus, con todos esos cambios genéticos que ocurrieron a medida que se iban haciendo esas multiplicaciones, esos pases, ya no era patógeno para el humano, ya perdía esa patogenicidad. Entonces se podía utilizar ese virus como vacuna, el virus completo, como vacuna. Y se inducía una respuesta inmunológica protectora contra el virus. Eso es lo que le llamamos la plataforma de vacunas convencionales. La vacuna de tuberculosis también, con bacterias, con micobacterias, se hacía la misma estrategia, pero eso ha evolucionado. Hoy en día hay otra plataforma tecnológica que es, por ejemplo, las vacunas de adenovirus, la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, que también fue muy utilizada durante la pandemia, la vacuna Sputnik, por ejemplo, son vacunas que usan virus vivo como plataforma tecnológica, pero ya no es el SARS coronavirus 2, ya eso no se usa, ya en esa plataforma no se usa hoy en día, las regulaciones no lo permitirían, aunque todavía hay trabajos de ese tipo, pero hoy en día ya tenemos herramientas para modificar los virus, y entonces se puede introducir un fragmento de información genética para la síntesis de la proteína en un virus que no es patógeno para el humano. Y se introduce, por ejemplo, un fragmento del coronavirus en otro virus que no es patógeno para el humano, que ya se ha atenuado como el adenovirus, y la vacuna ya es una vacuna de adenovirus que porta la información de la corona del coronavirus. Esa es otra plataforma tecnológica, como es la que tienen las vacunas Sputnik o la vacuna de
de AstraZeneca. Son diferentes metodologías, diferentes tecnologías, diferentes plataformas tecnológicas que como plataforma se puede utilizar con muchos propósitos diferentes para diferentes vacunas, diferentes fármacos. Bueno, yo le reitero que yo los quiero mucho al centro, ¿no? No me lleve tan recio. Pero sí quiero venir a la actualidad. La Organización Mundial de la Salud acaba de emitir una alerta de nuevo por el COVID. El gobierno cubano también hizo su comunicado sobre, incluso se habla de hospitales ya que usen de nuevo nasobuco, cosas así, evitar aglomeraciones, etc. Yo por otra parte he leído que los virus siguen mutando y mutan y mutan y mutan para adaptarse, algo así, que eso es inagotable. Significa que es inagotable también la cantidad de vacunas que habría que hacer cada vez que el virus, en este caso el COVID, mute. ¿Habrá que hacer otra vacuna o no? Bueno, esto también es muy debatible y aquí también hay mucha manipulación mediática y hay también muchos intereses comerciales. Por lo tanto es un tema complejo. Pero lo cierto es que los virus mutan como tú explicabas y eso es por lo que surgen diferentes variantes del coronavirus, van mutando. Pero es diferente cuando nosotros tenemos circulando virus de la influenza, por ejemplo, o virus del coronavirus, que van mutando, pero nosotros tenemos ya inmunidad contra esos virus. Puede ser inmunidad completa, puede ser inmunidad parcial, porque hemos estado en contacto a través de los años con esos microorganismos que van modificándose, pero muchas de sus partes se conservan intactas. Y por tanto nosotros tenemos ya inmunidad por haber estado en contacto con esos virus. Pero cuando surge un virus totalmente diferente o que ha mutado mucho porque no circulaba en humanos, por ejemplo, y saltó, circulaba en animales, por ejemplo, y saltó hacia el humano, pues entonces la población no tiene inmunidad contra ese virus totalmente nuevo y entonces surgen las pandemias. Sobre todo cuando es un virus respiratorio de alta transmisibilidad, porque se transmite por el aire, pero ya no puede surgir una pandemia con estas variantes nuevas del coronavirus, porque ya hemos estado en contacto con el virus y el virus ha estado circulando, que aunque vaya mutando, pero ya nosotros tenemos protección contra el virus. Es lo que se ha demostrado en Cuba ampliamente, por el contacto natural con el virus. Todos hemos estado en contacto natural con el virus y por las vacunas, que ya nos han inducido un nivel de protección. Y por eso ya nosotros podemos infectarnos, podemos tener algún nivel de sintomatología, un poco más leve, un poco menos leve, pero ya no es gravedad, ya no es muerte, como ocurre cuando es un virus totalmente nuevo contra el cual no hay defensa. Es decir, ahora no va a ocurrir eso con el coronavirus, pero sí sigue mutando a través del tiempo. Por ejemplo, la influenza, las vacunas no sirven de un año para otro, no protegen, hay que ir produciendo vacunas con las nuevas variantes que van circulando cada año para la vacuna de la influenza. Pero vacunémonos o no, no hay esa mortalidad como con las pandemias de influenza, porque tenemos ya un nivel de inmunidad debido al contacto con el virus. A ver si lo entendí, evalúen. Ahora, de 5, 4, 3, 2, que es suspenso. Tanto porque estuvimos en contacto y de alguna manera u otra mucha gente fue positiva, aunque no se haya hecho la prueba a lo mejor. Y nos vacunamos además. Después nos vacunamos, que un poco inoculamos también, entendí yo, sí, y creamos defensa contra el sistema inmunológico funcione. Por esas dos razones, aunque ahora alguien de nuevo entre en contacto con el virus, puede darle una gripe fuerte, una gripe leve en cuanto a síntomas, pero no con mortalidad. No, muy poca mortalidad. En Cuba, por ejemplo, llevamos más de un año sin mortalidad por COVID, pero la población cubana realmente, debido a la fortaleza del sistema de salud, realmente somos privilegiados, porque en Cuba toda la población está vacunada y la población está reforzada en un amplio número, incluso ha recibido varios refuerzos.
Entonces, eso no ocurre en otros países donde ha habido incluso movimientos antivacunas. Hay países donde todavía ni el 50% de la población está vacunada y mucho menos reforzada, incluso no tienen esquemas completos de vacunas. No es lo mismo lo que sucede cuando circulan nuevas variantes de virus en esas poblaciones que cuando circulan las variantes de virus en Cuba. Por ejemplo, ahora se está hablando en Cuba de la variante XBB. Y la variante XBB realmente no es nueva. La variante XBB, que ahora se han identificado aislamientos en Cuba, existía a mediados del año pasado ya en el mundo, en Estados Unidos. Ya después de XBB estuvo EG5, después de EG5 JN1, que es la que está ahora. Es decir, el virus va evolucionando. Es decir, esta variante que se ha detectado ahora en Cuba ya circuló en Estados Unidos. ¿Y no hay riesgo de que el virus evolucione a una variante que retome la fuerza aquella de la mortalidad? Tiene que ser un virus totalmente nuevo. Es nuevo, que pero no salte el COVID. de nuevo una zoonosis, que salte de animales hacia... No, ese sería otro virus, perdón. Humano. A ver si yo lo puede entendí ser bien. un coronavirus, pero no este Pero no coronavirus. No este coronavirus. Puede ser que durante mucho tiempo, de las mutaciones que se van acumulando, ya ese virus nuevo que va formándose con todo ese cúmulo de mutaciones, porque todas estas variantes se han ido derivando del SARS coronavirus 2 original y de Omicron. Entonces estas son variantes de Omicron, estas últimas que se ha estado hablando. Bueno, puede que se acumulen tantas mutaciones que ya este virus sería muy diferente al original. Pero en el transcurso de todo este tiempo, estas variantes han estado circulando, las variantes intermedias, y todo eso nos va reforzando nuestra inmunidad. Lo mismo que pasa con la influenza. Si tú ahora te aíslas del mundo en una burbuja y no tienes contacto con ningún patógeno, con ningún virus, cuando tú regresas, esas variantes que fueron acumulando mutaciones van a tener un efecto patogénico en ti muy superior que si tú has estado a través del tiempo en contacto con estas variantes que están circulando normalmente y que te van reforzando tu inmunidad. Entonces eso ya no va a ocurrir, esa pandemia a partir de estas variantes de coronavirus. Y por eso te decía que hay manipulación cuando te dicen una vacuna actualizada, ¿qué quiere decir actualizada? Que en lugar de utilizar la secuencia, la fórmula, exactamente del virus original, utiliza la de los virus que están circulando ahora, es decir, con ya esas mutaciones que se han ido acumulando, ya utiliza la proteína con esas mutaciones que se han ido acumulando. Eso es lo que es una variante actualizada. Tú te pones una dosis de una variante actualizada y eso no es vacunarse. Es decir, lo que te está induciendo es una respuesta de corta duración. Y eso está demostrado ya en la literatura, además de ciencia básica, en la vacunología, te produce una respuesta de corta duración. Pero para tú tener una respuesta de larga duración, de protección de larga duración, tú necesitas múltiples administraciones de la vacuna. Por eso es que el refuerzo es importante. El esquema primario de vacunación para protegerte a corto plazo y es importante el refuerzo para protegerte a largo plazo. Porque ese distanciamiento de alrededor de 4 o 5 meses al menos entre la vacunación inicial y el refuerzo es el esquema óptimo que te garantiza protección a largo plazo. Y cuando tú te pones una sola dosis de vacuna actualizada, tú no estás teniendo esa secuencia de vacunación con el nuevo antígeno, con la nueva proteína. Y por lo tanto no estás induciendo una protección a largo plazo, es a muy corto plazo. Entonces por eso es cuestionable este tema de las vacunas actualizadas, porque en realidad para inducir una buena protección con esas vacunas actualizadas tendrías que de nuevo hacer un esquema de vacunación, no basta con una dosis de refuerzo. Es manejable. Las vacunas cubanas, por ejemplo, que en este caso, nosotros estamos trabajando en vacunas actualizadas también, pero la que se está en uso, Soberanas y Abdala, son vacunas con las secuencias originales y han demostrado mantener su alta eficacia y efectividad. Incluso las vacunas cubanas, tanto Soberana como Abdala, se evaluaron en estudios clínicos en nuestro país en el momento que circulaba beta. ¿Recuerdas la variante beta? Sí, eran unas cuantas. Que era, estuvo Wuhan, que fue el original, después estuvo
alfa, estuvo la 614, D614G, que es con la que están en las vacunas cubanas, la D614G, y después vino beta y vino delta. Hubo otras, pero estas fueron las principales que estuvieron circulando. Beta fue la más patogénica, fue la más resistente a la respuesta inmunológica de los humanos, fue la más patogénica. Y las vacunas, estas vacunas que hemos estado hablando, de Pfizer, Moderna, las vacunas mRNA, las vacunas AstraZeneca, se probaron en el momento que estaba circulando las variantes anteriores, que eran más sensibles. Pero las vacunas cubanas, a pesar de tener las secuencias originales, se probaron en el momento que lo que estaba circulando en Cuba era beta, la variante más resistente. Y cuando decimos 92% de eficacia que tiene Abdala, es con beta circulando, que era la variante más resistente. Y después la efectividad se hizo con delta y con Omicron, y se demostró igualmente una efectividad de la vacuna superior al 90%. Por lo tanto, son las secuencias originales siguen protegiendo, porque la mayoría de las regiones de la proteína se conservan, y esa inmunidad la tenemos con esas vacunas, y las vacunas cubanas siguen protegiendo, y esa es la situación epidemiológica de que disfrutamos. Quiero terminar aprovechando que está usted aquí, porque déjenme decirle que no es fácil lograrlo traer aquí al doctor Sescabuy. Nosotros queremos hacer un programa, da para un programa, pero quiero que sea breve para terminar con esto, con lo siguiente. Hay corrientes de pensamiento en algunos doctores, científicos también, en países desarrollados de Europa, Alemania, países nórdicos, donde no hay escasez de medicamentos, donde no hay problema de falta de medicamentos, ni mucho menos, que están, un poco lo estoy simplificando al decir su tesis, que es evitar a toda costa que los pacientes sigan tomando medicamentos para obligar al sistema inmunológico a trabajar, porque si sigue esta tendencia de aquí a 50 años, el sistema inmunológico estará en problemas y eso tendrá otras consecuencias. ¿Qué usted cree de eso? Yo sé que da para mucho más, sí, pero para terminar con su opinión sobre ese tema. No, lógicamente, en el trópico nosotros estamos constantemente en contacto con una variedad de patógenos y de microorganismos que estimulan constantemente nuestro sistema inmunológico. Y tenemos en ese sentido una mayor protección. Y hay enfermedades que son menos frecuentes en el trópico, a pesar de que en los trópicos circulan más patógenos. Se puede pensar que, bueno, el subdesarrollo que hay en los países del sur, menos condiciones higiénicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay enfermedades como las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que son más frecuentes muchas veces en países donde hay más nivel de higiene. Es más frecuente algunas de estas enfermedades. Y nuestro sistema inmunológico, en contacto con todos estos microorganismos, está constantemente activándose, constantemente estimulándose. Y esto realmente es una ventaja, es una ventaja. Estar en una burbuja no es bueno para el sistema inmunológico. Nosotros nos aislamos totalmente en un sistema. Es lo que sucede cuando por diferentes condiciones, diferentes patologías, hay que deprimir el sistema inmune. Entonces te vuelves vulnerable a la infección con los patógenos y estás en riesgo de morir. Eso es lo que sucede cuando el sistema inmune se deprime. En este caso ocurre lo contrario, el sistema inmune está constantemente activado al estar en contacto con todos estos microorganismos y patógenos que circulan, y esto es positivo, porque hay un sistema inmune innato, que es una inmunidad general, una inmunidad inicial, y está el sistema inmune adaptativo, que es una respuesta ya específica contra un patógeno en específico, más efectiva contra ese patógeno. Pero la primera, ese sistema inmune innato inicial, es inespecífico, es general y nos protege, si no estaríamos constantemente enfermos. Nos protege contra esas infecciones, contra esos patógenos que estamos en contacto. Y el estar en contacto con estos retos permanentes nos mantiene activado ese sistema inmune innato. Hay mucho que... Yo sé que da para mucho. Y para ese programa también tenemos guardada la famosa intervención que tanto circuló,
creo que era de Bill Gates, creo que era, si mal no recuerdo, diciendo que vendrá un gran virus que no tendremos, etcétera, las películas que se hicieron, todo eso lo tenemos preparado No, para allá. Hay una realidad. Los cambios que han habido en la humanidad en las últimas décadas son trascendentales con lo que ha ocurrido en un corto periodo de tiempo con lo que ocurrió en centurias y milenios. Hace apenas una centuria la gente vivía en villas aisladas donde apenas se comunicaban y podía surgir cualquiera de estos mutantes, cualquiera de estas variantes que estamos hablando y eso quedaba ahí, nadie se enteraba. ¿Entiendes? Pero hoy en día, con el nivel de movilidad que hay en el mundo, que se ha incrementado exponencialmente, con el incremento de la población mundial y el contacto entre las personas, el incremento de los animales, porque hay que producir animales, y personas que conviven con los animales, pues todo esto es epidemiológicamente un fenómeno que no ocurría 100, 200 años atrás. Es un fenómeno de las últimas décadas que hacen que cualquier patógeno que surja, como ocurrió en la pandemia, en cuestión de días y semanas está en el mundo entero. Eso no ocurrió un siglo atrás, ¿entiendes? Porque no había ese nivel de movilidad ni ese nivel de personas que entraran en contacto unas con otras. Y en eso se basa esto que tú estabas explicando. Puede surgir un patógeno y los virus evolucionan y se multiplican en los animales y evolucionan y puede ocurrir variantes de alta patogenicidad que de pronto se expandan y que dan lugar a una pandemia. Por eso, cuando se habla de preparación para las pandemias, todo este avance de la tecnología permite desarrollar con rapidez vacunas, fármacos, que antes las tecnologías que habían no permitían esa rapidez en el desarrollo de una vacuna. Esto que ocurrió durante la COVID es extraordinario. Y fue malo por el lado de la pandemia, pero fue positivo por el impulso que se dio a la ciencia. En ese sentido, porque fue un gran reto para la ciencia. Y todo este avance de las tecnologías nos permite hoy en día estar mejor preparados para el enfrentamiento a nuevas pandemias. Fíjese que en todas las películas ya de ficción y series siempre el objetivo es la vacuna. Siempre el salvador es que al final aparece una vacuna que salva. Creo que menos en una, la de los muertos caminantes. En el resto, en todas, siempre aparece una vacuna al final. Doctor, muchísimas gracias. De verdad. Valió la pena la espera que tuvimos de que no pudimos hacerlo el año anterior el programa, pero muchísimas gracias. Ha sido invaluable. Y espero para la próxima mejorar mis notas con su explicación. Gracias, Taladrí, espero que haya sido útil. Pero no hemos terminado, lo invito a que me acompañe rápido y nos vamos al momento de las interacciones. Ahí lo está viendo en pantalla. Primero nuestro canal de YouTube, aquí ponemos el programa y también usted puede opinar, debatir, participar, como están viendo ahí. Después nos vamos a la página de Facebook. Página de Facebook del programa Pasaje a lo Desconocido. Esa es la única que representa el programa. Hay grupos de amigos del programa, de fanáticos, de televidentes que discuten y muy bueno eso, pero esta es la página del programa propiamente. ¿Por qué es clave? Porque ahora durante toda la semana usted vaya poniendo ahí sus preguntas, sus opiniones, sus comentarios. ¿Para qué? Para que nuestra tercera vía, ahí lo ven, programa de Radio Rebelde, sábado 12 y 15 del mediodía, estará allí el doctor, de alguna manera, puede ser presencial o indirecta, y contestará sus preguntas, comentará sus opiniones y compartirá información con nosotros. Así que, doctor, le reitero las gracias nuevamente, lo espero sábado 12 y 15 en Radio Rebelde, y ustedes, amigos, como cada semana, solo me resta invitarlos a que este sea solo un inicio, para que usted lea, vea, escuche, alimente su cerebro. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido al final, saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.